Una de las primeras, o quizás la primera entrevista que yo hice, casi con el mismo miedo que tengo ahora para entrevistar al que pronto iremos a Arturo Sosa, fue a Pedro Emilio Col. También yo fui una vez joven, y entonces tenía muchísimo miedo. Él vivía cerca de mi casa, era de Glorieta Pilita. Yo fui a su casa, y yo, con mis notas, don Pedro Emilio, yo había estudiado todo, así como igualito, estudié todo lo que yo tenía que preguntarle. Y él, como hombre muy inteligente, a los 2 minutos me olvidé quién era él. Además me dijo, mira, mijita, aquí llegó una compañía de ópera y faltó el tenor. Y era una gran compañía de ópera. Y me dijo, Pedro Emilio, tú que tienes una voz, que cantas en las reuniones, ¿por qué no cantas tú? Y canté yo, y no pasó nada. Eso para mí ha sido un tema que me ha interesado mucho. Yo estaba casada en aquel entonces con Guillermo Meneses y lo hemos comentado mucho. Si es que aquí las cosas pasan y no pasa nada. Sin embargo, hace X tiempo, Arturo Sosa viene escribiendo y hablando cosas. Dio una excelente entrevista a un gran reportero amigo mío llamado Justi, del cual todos han hablado. Y en el cual parece lo contrario, que en Venezuela sí suceden cosas. A la vez, en una entrevista anterior, también con la televisión y a veces algunos programas grabados, uno no sabe bien, estaba hablando con el historiador Cabañero y hablamos del pasar y del no pasar nada. Y yo hablaba del conformismo porque guardé el periódico donde decía que el pueblo venezolano se ha vuelto conformista, derechista, que todo le pasa, que todo le rueda, como dicen vulgarmente. Arturo Sosa lo niega y llega entonces a lo que le gusta a la gente, a la palabra escándalo. Si aquí seguimos, aquí vienen los Marines. Y entonces eso fue el tema de muchos días. Leíste a Arturo, mira lo que dijo, y eso sucederá. Y tú crees que eso no lo dijo él, y no será que esa cosa que tiene él, que domina todo, lo dijo para asustarnos, o será verdad. Tú dijiste para asustarnos, o tú dijiste aquí viene el lobo, o tú, que al fin y al cabo con muchísimo respeto y realmente muy agradecida de tu visita, piensas que seguimos así, de mal, peor y pésimo. Así estudié yo en gramática todavía cuando había profesores. ¿Podemos llegar a eso? Estoy convencido de que sí, y no lo digo ni por asustar a nadie, ni lo digo por crear ningún escándalo. Lo dice uno por ese afán analítico. O sea, desde hace bastantes años a mí me ha interesado lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, en este siglo, que es a lo que yo le he dedicado más tiempo de estudio, han pasado tantas cosas buenas, tantas cosas regulares y algunas malas, que bueno, a mí me apasiona el estudio de la dinámica sociopolítica venezolana de este siglo. Y estamos viviendo además una de sus etapas más importantes y más interesantes, porque está habiendo realmente un cambio en profundidad en Venezuela. Ese cambio, por supuesto, en la medida en que sea pura inercia, nos lleva a donde no quisiéramos, o a donde no estamos seguros de querer ir. Y ahí es donde viene un poco el análisis de qué puede pasar si los venezolanos no asumimos las riendas del proceso. Y viene esa posibilidad. Yo estoy cada vez más convencido por lo que veo en la realidad, por lo que estudio, por lo que converso con la gente en la calle, que una de las posibilidades del proceso actual es que las tendencias anárquicas que se han hecho cada vez más fuertes en Venezuela se hagan realmente la tendencia dominante. Y esa tendencia anárquica, pues anómica, anárquica, nos llevaría entonces a la necesidad de imponer un orden. Y que puede ser que sea tan profunda la anarquía nuestra, que instituciones como por ejemplo las Fuerzas Armadas, que están ya resquebrajadas, se resquebrajen tanto que sea necesaria la imposición de un orden externo. Cuando una anarquía llega a ser tan grande, llega a ser un orden. Requiere un orden. Pero requiere no es que lo requiera, es que per se ya la anarquía es tan poderosa que tiene ¿cómo te diría yo? Un cronigrama, es tan poderosa como lo contrario, creo yo, cuando eso. Entonces, cuando una anarquía es tan poderosa, no es otra fuerza exterior la que la va a vencer,
porque si no es ella en sí y no una fuerza exterior la que la puede con ella. Lo que pasa es que estamos en un mundo demasiado interdependiente y que nadie va a esperar, ni la propia sociedad venezolana, ni el resto del mundo en el que vivimos, y especialmente el continente en el que estamos, que esto se resuelva por su cuenta, o sea, que la anarquía dé de sí. O sea, va a haber, posiblemente pudiera haber elementos anteriores. Ahora, yo lo que no quisiera es que nos quedáramos en esa posibilidad, porque claro, yo la creo perfectamente evitable, y por eso lo digo desde ahora. O sea, yo creo que no es que estamos, esa es una de las tendencias de la sociedad venezolana, y es una de las posibilidades de regresar al orden, pero personalmente estoy intelectual y personalmente comprometido con otra búsqueda de un orden muy distinto, que es el orden democrático, que hay que hacerlo conscientemente, del cual hemos dado algunos pasos en esta historia de este siglo, y que podemos avanzar en ello, podemos profundizar en ese sentido, o podemos incluso retroceder, o sea, involucionar en lo que ha sido el desarrollo de una relación social democrática en Venezuela. Entonces, la anarquía o la tendencia anómica convertidas en la tendencia dominante en Venezuela representaría, a mi modo de ver, una desviación muy fuerte de lo que ha sido el proceso de la cultura política venezolana desde el comienzo de la independencia hasta ahora. Pero Arturo, es decir, entre otras cosas, tú eres jesuita, de manera que ustedes, no sé si por qué orden o por qué cosa, tienen una manera de ver y de hacernos ver el mundo de cierta manera, a los cuales uno se acomoda, y esa cierta manera yo las divido dos: en los que los siguen ciegamente, para los cuales la vida es muy fácil, para los cuales la vida es la posterior, la que tenemos que entonces ser conformistas con esta, porque nos espera un mundo maravilloso el que ustedes nos prometen, donde todos comeremos, donde todos tendremos medicina, y en otro en el cual yo creo que la frase es de uno, donde Cristo no dijo que venía con nada bueno, y lo toma de la Biblia, sino viene con la frase, tú la conoces, armado. Bueno, por lo que pasa es que yo creo que Cristo se lo vino armado. O sea, yo no creo que... Cristo vino armado. Claro, así, eso, tú sabes de qué libro, no me refiero en este momento, se me fue. El cristianismo no es una promesa de vida sabrosa. El cristianismo, el símbolo del cristianismo es una cruz. Y la cruz es un instrumento de tortura. Y además es... ¿Tú eres un hombre torturado? En absoluto, absoluto. Y espero no ser torturador de nadie. Que sea peor que ser torturado. Pero Jesucristo sí sufrió tortura, y murió en tortura, por decir lo que pensaba que tenía que decir, y por hacer lo que pensaba que ese pensamiento lo llevaba a hacer. Entonces, la promesa cristiana no es la promesa de un banquete en el que alguien va a servir la mesa y vamos a estar todos juntos, sino la promesa cristiana es que si nosotros nos ponemos de acuerdo y servimos la mesa, habrá mesa para todos. Bueno, tú hablas justamente lo más interesante, y que lo ejerces a tu manera. Tú vives en el 23 de enero en la calle, lo anoté, pero yo sin antiguos no me acuerdo, no importa, la calle El Molino, que para un niño bien como tú eso está muy bien, vives con 23 teólogos, todos muy cultos, muy bien, a los cuales te oyen, y además los venezolanos te oímos, no sé si para nuestro bien o para nuestro mal, pero te oímos, y hasta algunos te creemos. Entonces, tú hablas de la organización, si nosotros los venezolanos nos organizamos, en cierta manera hablas de la falta de líderes, y por supuesto viene la pregunta que todo el mundo te ha hecho, que es más difícil: si en el fondo los únicos líderes que hay en Venezuela no es la iglesia, porque tú dices que uno va a un mitin, y ya no existen mitines. Yo te he leído todas tus entrevistas para poder humildemente copiarme esta que de mitin, pero todos los sábados y los domingos las iglesias están llenas, todas, hablen o no hablen, y los curas se llaman así, los sacerdotes, no es nada despectivo. Mucho mejor lo de los curas. Bueno, los curas dicen unas cosas que realmente son subversivas todas. Entonces sí hay líderes, pero resulta que esos líderes hoy día, y eso está en las encuestas, en dos cosas: en una, que la iglesia es un poder absoluto en casi todas partes donde todavía la iglesia se ha conservado entera, y dos,
que en Venezuela salió una encuesta reciente, hasta donde son creíbles las encuestas, que casi el 90% de los venezolanos creen, menos el 10% de los jesuitas, que todo el mundo sabe que no creen en nada. No, los jesuitas creemos mucho. Que no creen, Los jesuitas que no creen. Los jesuitas somos, oye, si no somos hombres de fe, no somos. De fe en Dios y de fe en la gente. Pero la gente sí. También. En Dios es gente también. También es gente, afortunadamente. Afortunadamente es gente. Pero vamos a lo del liderazgo. O sea, muchas veces he dicho vamos a hablar de líderes y vamos a hablar del líder Sosa. En el sentido bueno, no en el sentido... perdón, voy a decir una palabra que no me gusta, amarillista, que te lo quieren estar. La cosa seria que tú quieres. Bueno, yo creo que una de mis grandes ventajas es que no tengo ninguna ambición de liderazgo en el sentido tradicional de la palabra. O sea, yo no estoy compitiendo por ninguna candidatura presidencial, no estoy compitiendo por ningún cargo, no pienso dejar de ser jesuita para dedicarme a la vida política. O sea, no... Si no hay que dedicarse a eso, todos los jesuitas son políticos. Bueno, pero y dominan nuestra vida política. A la vida activa, o no tanto como eso, no. Pero yo en muchas de estas reflexiones que he transmitido a través de entrevistas y en lo que escribo en la revista Psique, etcétera, que es, por cierto, extraordinario. Gracias. Nos cuesta trabajo. Uno de los profundos cambios que se está dando en Venezuela es en relación al liderazgo, y es lo que más ha dado. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Una ruptura en el liderazgo con la presencia de Juan Vicente Gómez en los primeros 20 años de este siglo. Hubo una ruptura muy fuerte con López Contreras en relación a Gómez. El mismo Medina significó una superación del liderazgo autoritario que representaba, por ejemplo, un militar como el mismo López o el propio Gómez, o lo que representó después Pérez Jiménez, ¿no? Diferente, pero hubo ruptura. Después tenemos la ruptura que representan los líderes democráticos, ¿no? Betancourt, Caldera. También entre comillas. Pero hay ruptura. Lo que quiero decir es que estamos, cómo va habiendo rupturas en el liderazgo. Y yo creo que hoy la gran ruptura del liderazgo va a ser que vamos a pasar de un liderazgo personalizado o personalista en muchos casos a un liderazgo mucho más colectivo. Un liderazgo, yo no lo quisiera llamar institucional porque se va a entender mal, pero un liderazgo que no depende de que una persona tenga mucho carisma, sino que una persona que sea capaz de inspirar, o personas que... Y ahí es donde yo entiendo que es el liderazgo importante de la iglesia, o el mío si me lo quieren atribuir así. O sea, si nosotros servimos para algo, es para inspirar a que la gente se convierta en su propio líder. O sea, el liderazgo que genera organización, el liderazgo que genera compromiso con lo político, es decir, con lo público, con la creación de un país en que colectivamente tengamos la responsabilidad de crearlo. Y que por supuesto para crearlo tenemos que poner de acuerdo qué queremos como país, ¿no? Entonces ese liderazgo inspirador que lo que hace es promover, ¿no? Que fortalece una sociedad que está por la transición que estamos viviendo desintegrándose, que logra una reintegración, una integración hacia un proyecto de futuro de largo plazo. Ese es el liderazgo que nosotros queremos impulsar y que no sé si estamos haciendo, pero que queremos poner a funcionar. Pero, Arturo, hay muchísimas maneras de ser líderes, es como muchísimas maneras de tomar un vaso de agua en la mano, e indica mucho. Y la manera tuya de dejar los hábitos que hace tiempo los dejaste, por lo menos los que son lo que llaman los hábitos comunes, que también significa mucho. Se dice que tú vas a ser, es que como no sabía el título, se lo pregunté, reverendo provincial de los jesuitas. Pero es una manera de ser casi un líder con mucha obediencia, vamos a decir, una vez más usar las palabras comillas, a lo más alto, que es más alto que el reverendo provincial, que es el Papa, ¿no? No, ahí tal vez. Bueno, yo no conozco ni las militares ni las de ustedes, porque todo lo que me da miedo, yo no lo sé. Es que sobre eso de la obediencia a los jesuitas hay muchos mitos, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gusta mucho... Me hablaste una vez de eso. Sí, que me gusta mucho repetir, es que en la comparación entre la obediencia militar y la obediencia en la compañía de Jesús no tiene ninguna razón de ser. Tú me lo explicaste muy lindamente una vez. Bueno, porque los militares, la estructura militar funciona, ¿no? Aparte de las intenciones de las personas que están ahí, no hago ningún juicio porque tiene que ser así. Sí. Es una estructura vertical, donde el que piensa es el que está arriba, y los otros tienen que ser buenos ejecutores. O sea, la obediencia significa que hay alguien que piensa, normalmente es un colectivo, ¿no? O sea, el Estado Mayor o la gente que hace los planes estratégicos. Y después eso se transmite a través de una estructura muy vertical donde la eficiencia de la estructura es que el que está debajo de cada puesto entiende perfectamente el orden y la sabe ejecutar también bien.
En cambio, la Compañía de Jesús tiene una estructura que es al revés, donde digamos el soldado, el jesuita de a pie, el jesuita peatón, ese tiene que pensar, o sea, a ese señor se lo forma. ¿Tú eres un jesuita peatón? Sí. Dios claro, santísimo. yo tengo como responsabilidad en la Compañía de Jesús la coordinación de esa comunidad de jóvenes estudiantes de teología. Que son de teólogos. Que son estudiantes de teología, ¿no? Esa es mi responsabilidad, digamos, es mi rango, si se puede poner, pero es que esa es otra cosa. En la Compañía de Jesús... Dirige la revista, sí, y ¿no? dirijo la revista, sí, que son las dos que no es atribuciones. cualquier cosa. No, es una responsabilidad. Digo, pero eso es... Entonces, en la Compañía de Jesús no es jerarquía. O sea, no es que alguien es general y no puede volver a ser coronel. No, lo que dicen que tú vas a ser vicario. Sí. Pero algo más, es decir, que entonces, tú, mal que bien, crees que en el liderazgo, a través del conocimiento, a través del concepto de la educación como base, claro, y de las personas, el superior, el provincial o el general de la Compañía de Jesús, ¿qué es lo que hace? Saber conocer a la gente, a la gente que son los jesuitas, y en un diálogo que es un diálogo de verdad, verdaderamente pero conocer humano. a la gente es dominarlos. No, porque se conoce mutuamente, pero también cuando uno conoce se da a conocer. ¿Y un jesuita se deja conocer? Mucho. Mira, que he tratado de entrevistarte me ha costado más trabajo, será que seré muy bruta. ¿Hay jesuitas mujeres? No hay. Es una de las vamos a decir, limitaciones de la Compañía de Jesús. No hay jesuitas mujeres. Entonces, el jesuita... Pero puede haber una mujer que tenga un pensamiento jesuita, ¿no? Por supuesto, y hay más de una, además. Entonces, el superior de la Compañía de Jesús lo que tiene que acertar es a quién le encarga qué cosas. Porque a esa persona que se le encarga algo, él es el responsable de realizar esa tarea. La que sea, puede ser el padre Ugalde, rector de la Universidad Católica, no le pregunta al provincial qué tiene que hacer en la Universidad Católica. Para eso lo eligieron de rector. ¿Tú crees que eso le gusta mucho y en la calle no se dice que hay un grupo de curas, pues como uno dice, esos curas que son los luminosos, que son Ugalde o otros? Ustedes todos son los verdaderos líderes de la comunidad, cada uno a su manera y cada uno de eso, decir, claro. El padre Cabañas, que no es jesuita. Sí, es el único que no es. Fíjate cómo es que esa discriminación que no es que no es que si no, lo digo porque él se la pasa en eso. Él se la pasa declarando que él no es jesuita. Es que con la fama que tienen ustedes, la gente les tiene miedo. Pero está Moronta, ¿no? Que tampoco es jesuita. Pero está Ovidio, que tampoco es jesuita. Está de la gente que se mete todos los días, quienes que están todos, cada uno haciendo liderazgo muy importante. En coro está el líder que estaba haciendo una labor. Yo he trabajado con... Señor Porras en Mérida, señor Porras, el padrón en Maturín. El padrón es una cantidad de gente. El otro Aguirre, que además del padre mío, como digo, mi padre Aguirre, está el otro padre Aguirre. Esos son líderes que en ninguna de las misas, mira que yo voy a misa y no soy creyente. Yo voy a misa porque me gustan unos mitines inteligentes donde no se repiten las cosas y donde son absolutamente subversivos. Porque la honestidad, decir la palabra honestidad en Venezuela, que es lo contrario a la corrupción, es subversivo. Pues resulta que no es que seamos subversivos nosotros, sino que la situación requiere esa subversión. O sea, el término subversivo parece que tuviera siempre un tono peyorativo. O sea, que subversivo se asocia, desgraciadamente, en el universo semántico en que se mueve la prensa. A la palabra jesuita también. También, peor, la jesuita es hipócrita, aprovechador, o sea, que hasta en el diccionario aparece eso, en el Larousse. ¿Y tú qué crees en Dios? Vox Populi no es Vox Dei. Vox Populi es Vox, sí, pero eso no es Vox Populi, es Vox Diccionario, ¿no? ¿Qué otra cosa? Mira, tú me vas a permitir que yo diga algo que me gusta mucho. No sé si a ti, pero creo que sí, porque si no, no hubieras trabajado tanto. Que voy a hablar del reloj. Y yo no sé por qué lo tengo escondido. ¿Será que cuando uno está con los jesuitas, como ellos tienen la verdad de la hora verdadera escondida, yo también la tengo escondida, que es mi reloj Constellation, que yo miro constantemente y miro con terror? Digo, ¿cuándo terminará esta tortura de tener que preguntarle a este hombre cosas inteligentes que yo no puedo? Y que son Constellation, y lo vende esa gente maravillosa que está en Venezuela hace muchos años. Y como nosotros no vamos a ser nunca un pueblo xenófobo, son de origen italiano, que se llaman los cupelos, son maravillosos. Yo uso eso en mano derecha. Creo en la hora. ¿Por qué? No sé.
uso otro en la mano izquierda. 2 relojes, por si acaso. Por si acaso, nunca he llegado tarde. Tuve 27 años en un programa a las 4:30 de la mañana que tenía que llegar. Nunca llegué tarde. Ahora, nosotros estábamos hablando de tu liderazgo, que nos interesa mucho. Y la gente, te voy a decir lo que dice la gente seria, no toda la gente que quiere, dice, bueno, esa gente que se pone los sí y los contras. Sí, en Arturo Sosa, no vamos a decir ahorcar los hábitos, es una palabra común, pero se convierte en un líder. Ya él tiene bastante que hacer con casi semanal o mensual o no sé cuánto, demostrar que es un hombre que dice misa, que cree en Dios, que da la absolución, que no llama a la lucha armada. Es decir, son muchas explicaciones que tienes que darle a la gente con tu ejemplo. Pero si tú, vamos a decir ahora Carlos Abeto, y te conviertes en el líder casi como tú quisieras, de abajo arriba, eso es terrible, porque entonces te enfrentas con el Papa. No, en absoluto, porque si ahorco los hábitos no me toca enfrentar con nadie. Entonces, pero a ti te importaría mucho enfrentarte con el Papa. Bueno, ¿Tú crees que este Papa es el Papa de que conviene en 1996 que estamos? Es el Papa en cual la suprema voz y las supremas palabras de él somos los que tenemos que obedecer. Este Papa, como cualquier persona que tenga una figuración en una institución de ese tamaño, tiene la ambigüedad de todo liderazgo. Ahora, este Papa, Juan Pablo II, se le puede juzgar de muchas maneras, pero una cosa que yo creo que todo el mundo, los más afectos y los menos afectos al Papa dentro de la Iglesia, le reconocen es su audacia. O sea, su audacia en el poner a la Iglesia en contacto con los problemas más candentes del mundo. Posiblemente mucha de la gente que le ha seguido los pasos no ha hecho cosas que él hubiera hecho, o ha hecho cosas incluso que él no hubiera deseado. El caso más conocido es el de Centroamérica, pues no. Pero tú no crees, perdón, pero resulta que ver con horror, tú no crees que este Papa echó, como hace, se echó a todas las mujeres del mundo encima, a las más católicas. Ah, sí. Echó de aquí para atrás como 100 años. No, pues se quedó en el mismo sitio. O sea, lo que hizo fue repetir lo que han repetido otros. Bueno, es que ya es lo mismo. Bueno, está bien, pero no echó para atrás. Pero es que por eso es que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando del liderazgo del Papa, ¿no? Que no tiene que ver con los contenidos. O sea, el liderazgo no únicamente es seguir contenidos, ¿no? En ese sentido, el Papa ha, vamos a decir, dinamizado a la Iglesia, no solamente en Venezuela, ha dinamizado. Sí. O sea, este es un Papa que no deja a la gente quieta. O sea, si a la gente de la Iglesia... No, la gente se quieta porque la gente se siente constantemente que está contra una serie de cosas. No, pero no me vuelvas a caer en el contenido que vamos a meternos en eso después. O sea, lo que quiero decir es, como líder institucional, como líder de una institución tan grande y tan compleja como la Iglesia Católica en el mundo, él ha hecho que todo el mundo se ponga a trabajar, ¿no? Como él quiere. A veces como él quiere y a veces no, porque hay mucha gente que no trabaja como él quiere. Perdona un momentico. ¿Quién de ustedes no recuerda a Ernesto Cardenal de rodillas, con el dedo del Papa diciéndole, mira chiquito, o sigue ese buen camino, ¿Y qué pasó? Bueno, ¿y entonces? Y donde siguió Ernesto Cardenal, en donde estaba, o sea, se levantó, se fue el Papa y siguió de ministro de la Cultura en Nicaragua y sigue comprometido con el proceso en el que estaba. ¿Y eso está bien o eso está mal? Eso está bien por los dos lados, porque cada quien dijo lo que pensaba e hizo lo que pensaba, ¿no? O sea, que es a lo que estamos. Y tú aceptarías que el Papa te haga así, y te tengas que arrodillar y decirle perdón. Él no se tuvo que arrodillar, él se arrodilló porque quiso. Porque quiso, no, ustedes se arrodillan ante el Papa. Yo no, señor, no, eso es una costumbre muy vieja, que algunos la siguen teniendo. Pero entonces, que nadie Ernesto Cardenal era viejo y joven a la vez. Era convencional y... Sí. Es que ustedes son unos jesuitas maravillosos. Pero Cardenal no es jesuita. Pero bueno, su hermano Fernando. En cambio, su hermano Fernando, que es un caso mucho menos conocido, tuvo que salir de la compañía de Jesús. No pudo. El Papa le exigió a los jesuitas que pusieran a Fernando Cardenal en 3 y 2 y le dijeran, o usted sigue de ministro de Educación o sigue de jesuita. Y Fernando en ese momento creyó que su exigencia como persona era seguir siendo ministro y dejó la compañía de Jesús, ¿no? Tú hablas mucho de la educación, y la educación que tú impartirías si fuera ministro de Educación y que tú impartes todos los días porque escribes y porque SIC
es una escuela, es una universidad. Hay que leerla con cuidado. Lo que pasa es que usted la distribuyó muy mal. Eso no sirvió. Estamos tratando de mejorar. ¿Estás de acuerdo que el Papa te puede regañar? Hay muchos artículos. No estoy de acuerdo, no, me ha regañado. ¿Y entonces qué has hecho tú? Bueno, ¿Te has refugiado allá? Como toda persona, cuando se discute. O sea, pero tú entonces te arrepientes y rezas y pides perdón a ti mismo. No, a mí mismo no, porque si a mí no me ofendió. Cuando yo escribo algo, escribo porque pienso que es así. Si a mí... Y si te regaña el Papa, dice, mira Arturito. Pero depende de qué me diga, porque si el Papa, una cosa que me regañe y me diga, tú estás haciendo cosas que no son. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que digo que no es, y se discute, cosa que no sucede, porque para que uno hable con el Papa a ese nivel, tiene que ser una cosa muy, muy grave, ¿no? Pero sí es una revista que no es solamente... Y Gumilla no es cualquier cosa. Gumilla dentro de Venezuela es un poder. Ahora, y ustedes tienen frente a él dos poderes, el Papa y el Opus Dei. Pero que quiero hablar con lo del Papa. O sea, vamos al caso que no es con SIC únicamente, sí que es uno de los voceros, con lo que se llama la teología de liberación, que algunos la han dado por eliminada y que te la nombré. Y que para nada está eliminada, ¿no? Yo sé que no. Ajá, pero si por te ejemplo, tengo enfrente. en ese caso, la teología de liberación, hubo unas propuestas teológicas de los teólogos de liberación. Hubo una intervención del Papa muy dura, que parte de ello es la escena esa que se citó de Ernesto Cardenal, que es una escena más personal, pero en términos teóricos, el Papa produjo varios documentos en relación a eso, ¿no? Y hubo respuestas a eso. Y si uno lee la evolución de ese diálogo, o sea, la posición del Papa, después del tiempo de esos documentos van y vienen, es muy distinta de la primera. O sea, que el Papa también escuchó. Y también hubo teólogos de la liberación que, escuchando los argumentos, dijeron, es verdad, nosotros en esta cosa nos exageramos la nota, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la Iglesia después del Vaticano II ha ido aprendiendo con mucho sacrificio y con mucho costo, algunas veces más, algunas veces menos, a que una cosa que no se puede quitar nunca en ninguna institución humana es el diálogo. Y que la autoridad, si no dialoga, no puede ser autoridad. Que la autoridad no es autoritarismo y no es imposición. Y que todo el mundo piensa. Y que en una cosa tan diversa como este mundo, resulta que hay que escucharnos. Y el que más tiene que escuchar es el que tenga el puesto más alto. Porque es el que menos puede tener a disposición toda la información si no es capaz de escuchar. Es el jesuita más impertinente que yo he visto, Arturo Sosa, dándole clase al Papa. Bueno, pero para eso está la libertad de expresión. Ahora, sin duda, nosotros empezamos por los marines. Los marines sería la última expresión de la no obediencia venezolana, por lo cual los tendrían que salvar los marines. Y están los intermedios, los estallidos sociales, los golpes de Estado, todas las maneras de la gente de oponerse por las pésimas condiciones inhumanas, infrahumanas, en las cuales está viviendo un gran porcentaje de la población venezolana. ¿Qué podemos hacer? Tú dices que el estallido social es casi inevitable. Bueno, lo que pasa es que la palabra estallido social... Tú vas a decir 27 de febrero, yo no llego a esta... Cuando se utiliza, se tiene esa referencia. Hay que tener referencias. Está bien, pero cuando, yo creo que no he usado la palabra estallido social hace mucho tiempo, la cosa es que me la adjudica. No, pero es que a veces es pobreza el lenguaje. Sí, pero entonces por eso quiero como a veces que también recuperar la riqueza del lenguaje. Yo lo que he hablado insistentemente en los últimos años es de desintegración social. O sea, lo que está pasando en nuestra sociedad no es un estallido, es una desintegración. O sea, se están perdiendo los consensos básicos sobre los cuales se apoya la vida en común. Pero la desintegración, Arturo, está unida porque hay un conformismo que permite que entonces no importa a uno lo que pasa al otro, entonces llega la desintegración. El conformismo es al revés, es un activismo que tiene como horizonte único los intereses personales o de una persona o de un grupo. Sí. Es un activismo que se desentiende del horizonte común, o sea, de lo político, de lo público. Ese es el problema, esa es la parte más grave de la desintegración. O sea, que hemos perdido la conciencia de ser una sociedad, o vamos perdiendo poco a poco, eso no se hace de repente. Y cada quien, por eso llega la anarquía, cada quien entiende que tiene que resolver su problema, sin ocuparse de los demás, y se llega a convencer de que puede resolver su problema sin ocuparse de los demás.
Entonces, a eso es lo que hay que recuperar. O sea, hay que recuperar la conciencia relacional. O sea, ¿tú crees que eso es tan nuevo? No, es no es decir, nada nuevo. ¿tú crees que ese es un producto solamente Venezuela de lo peor, que ¿no? yo no quiero nombrar, pero me choca esa palabra como motivo de estallido social, la crisis de las dificultades actuales? ¿No crees que eso es tan genético, eso de ese no cooperativismo, de entender que el bienestar de uno casi depende del otro? Y te hablo no solamente del bienestar económico, el bienestar consigo personal. mismo, el bienestar personal. No, eso no es nada viejo, esa es la pelea entre el egoísmo y el amor de toda la vida. Sí. Pero que en Venezuela, en este siglo, ¿no? Durante algunas décadas, ha habido bastante conciencia de que estamos en el mismo barco, ¿no? Y ha habido como objetivos comunes, bastante compartidos, o fundamentalmente compartidos. Y eso es lo que ahorita no hay, ¿no? Entonces, vamos a hablar del periodo inmediatamente después de Gómez. O sea, durante ese periodo se llegó a constituir un horizonte en el cual estaban contesten, desde Arturo Uralpietri, que ese tipo era joven también, hasta el otro chamo de Rómulo Betancourt, y pasando por... ¿Qué te seduce? No, bueno, la cosa que yo no creo que me seduzca. Sí, tú estás muy metido estudiando y tratando de encontrar las razones de por qué él pudo con muchas cosas que casi nadie ha podido en Venezuela. Claro, pero es que... Y él aglutinó muchas cosas que nadie ha aglutinado en Venezuela. Pues, pero es que yo creo que hay personas, instituciones, organizaciones que para entender la historia de un pueblo son necesarios comprender. Entonces, por ejemplo, no estudiar a Roosevelt en los Estados Unidos en este siglo no es entender a los Estados Unidos, no estudiar a Rómulo Betancourt en Venezuela en este siglo es no entender a Venezuela. Entonces, la seducción no es una seducción únicamente personal. ¿Por qué te asusta la palabra seducción? Bueno, porque me parece que no es estricto, no, al contrario, ¿no? No se nos ataca de seductores, no se nos ha dicho que somos seductores para nuestro propio fin. No, porque hablando de la riqueza del lenguaje hay que precisar, o sea, no es que a mí lo que me seduce en términos intelectuales es entender el proceso de la Venezuela posgomecista. Eso me seduce. Y en ese proceso me encuentro con personas como Betancourt, que además tuvo la gran osadía, que no tiene casi nadie en Venezuela, de no escribir unas memorias, sino dejar un archivo que nadie ha visto. Estás metido y trabajando con una seriedad. Desgraciadamente no estoy ahorita. ¿Por qué, Arturo? Bueno, porque cada quien se arropa donde la casa la cobija, ¿no? Entonces, ya, mi tiempo no da. Y eso requiere dedicarse con mucha dedicación. Pero lo está haciendo bien. Hablaba nuestro invitado, para no incluirlo, de la comunicación, y para un reportero, que es lo que soy yo, lo más importante es la comunicación, y para la gente la comunicación. A mí me interesa la gente. Cuando yo empecé de nuevo a hacer televisión, que tenía como un año sin hacerlo, me sentía como, yo supongo que esas mujeres que tienen embarazo de 11 meses y dicen, bueno, yo no puedo, me tengo que dar a luz, pues, me gusta hablar con la gente. Entonces yo uso mucho el teléfono, resulta que salió esto. Y uno puede estar en un bolsillo, ¡pam!, y llama a una gente y le dice, mira, ya están los Marines. Entonces, no están los Marines, pero llegaron estos teléfonos en Artepita, carísimos, ni pregunten el precio, pero hay unos bien buenos, como unos tanques, son los más baratos y donde lo atienden mejor. ¿No te acuerdas aquella canción que decía los marcianos llegaron? Ya, bueno, está como los marines, está como... Pero llegaron mariano chachachá. Llegaron. Y Arturo, la cuestión de tus estudios, de todo, pero la educación a ti te interesa inmensamente. Ese grupo de teólogos que trabajan contigo, trabajan en sectores del 23 de enero de Katia, en cuestiones educacionales, o más bien, yo no puedo separar una cosa de la otra, no hay una sociedad sin educación, no hay una educación sin sociedad. Pero es decir, ¿cuál es el método por el cual crees que estos 23 misioneros de Cristo? Bueno, los que están en la comunidad donde yo vivo, fundamentalmente estudian ellos. Se están formando. Es la última etapa de la formación antes de ordenarse sacerdote. Pero eso no es un lujo, perdona, eso es un lujo. Es un lujo, pero es un lujo. Eso es como aquel que estudia matemática pura. No, pero la teología no es matemática pura, pero es que no más que matemática pura. Sí, pero es que no puede haber un cura que no sepa teología. No puede haber un cristiano que no sepa teología. Pues estás
absolutamente no digo la palabra, la mayoría no sabe. Mira, yo la primera persona mujer que conocí estudiando teología fue a Marisabel Fernández. Y usted estudiando teología, pero ¿qué está haciendo ella, no? Bueno, por eso es una de las grandes huecos de nuestra iglesia, que hay poca teología. O sea, que hay poca gente que sabe y que estudia teología y que se ocupa de eso. O sea, que no cultiva la parte, vamos a llamarlo así, racional de su expresión de fe. Entonces ellos fundamentalmente estudian, pero además parte de su formación, porque la formación no puede ser únicamente estudiar libros, es el trabajo en la parroquia. Nosotros somos los responsables de la parroquia, se llama Jesús Obrero, que abarca unos 6 u 8 bloques de 23 de enero y la parte baja de los Flores de Catia. Entonces el trabajo fundamentalmente ahí es precisamente alimentar a las personas que son cristianas, en las comunidades, en el estudio de la Biblia, en la celebración. ¿Tú crees que las personas que no son cristianas y no son creyentes no pueden ser venezolanos que mejoren una Venezuela? Por supuesto. Que mejoren cualquier país. No, que no hagan. Tú me estás preguntando qué hacen los teólogos. No, sí, pregunto. Claro. Sí. Nosotros, nosotros nunca hemos dicho que nada más queremos dedicar a los cristianos. A los cristianos, ¿no? Pero hay alguna gente que lo que tienen eso como responsabilidad del trabajo parroquial, tienen que ocuparse de las parroquias, ¿no? Y tienen que ocuparse de los que no son cristianos también en la parroquia. O sea, de invitarlos, no solo a que sean cristianos, invitarlos a ser personas, o sea, personas comprometidas con su país, con su situación, con su organización. ¿A través de cristianismo? No, en eso, si algo no pueden acusar a los jesuitas es de proselitistas en el sentido de la palabra. O sea, nosotros, por ejemplo, ahí está en la Universidad Católica, no le piden la fe de bautismo para entrar a la universidad, le piden que tenga promedio de 15 para arriba, ¿no? Si así sea musulmán, y nadie se le obliga a ser católico para que se gradúe en una universidad de la Compañía de Jesús, o en una universidad o en un colegio de la Compañía de Jesús. Por supuesto, nosotros proponemos lo que creemos, ¿no? En la forma en que lo creemos, ¿no? Pero no es una condición, más aún, hay bastantes jesuitas, muchos jesuitas en Venezuela y fuera de Venezuela, cuya principal actividad no tiene nada que ver con el proselitismo cristiano, que tienen que ver con cosas intelectuales o con cosas organizativas. Pero fíjate una cosa, básicamente tú lo has dicho, gente de tu capacidad y los que saben, bueno, que sin educación no se puede ir hacia adelante. Pero cuando yo estudiaba quinto, sexto grado, yo estudié en un colegio público, de gradué en Misión Liceo Fermentoro, fui absolutamente gratuito y estábamos bien. Hoy día la gente hace cualquier cosa, si mira, además de las cosas que uno para entrar en un hospital, saben que tengo familia médica, me piden una cosa. Usted no puede hacer que mis niños estén en colegios jesuitas o en la Salle, porque los curas son los únicos que la dan. Y los curas cobran, ustedes son careros, los del San Ignacio y la Salle, pero hay otros más careros que ustedes, son los del Opus Dei, y más careros que ustedes son los legionarios de Cristo. Es decir, que a cada escalón de lo que se considera más cerca ¿cómo se llama?, de la corona de la Virgen, de lo que sea, es más cara la educación. Mientras más cara la educación cristiana, más mejor, ¿no? Tiene que ser bien cara, no es verdad, y bien poco. Arturo, por Dios. ¿Cuánto paga un muchacho en el Instituto Técnico Jesús Obrero? Que es de la Compañía de Jesús. Yo supongo que muy poco. ¿A cuánto? O nada. No llega a 1.000 bolívares mensuales. Y se graduó de bachilleres en electrónica, de bachilleres en electricidad. Bueno, ¿cuánto paga? Ustedes están comprando su conciencia. ¿Cuánto paga un muchacho en Fe y Alegría? Eso es un ejemplito. No, pero es que resulta que la Compañía de Jesús en Venezuela tiene un colegio San Ignacio en el que hay 2.000 estudiantes. Y en Fe y Alegría hay 80 colegios que estudian más de 100.000 estudiantes. O sea que el esfuerzo educativo de la Compañía de Jesús. ¿Y cómo se puede entrar ahí? Bueno, ¿en dónde se puede entrar? En todos los colegios religiosos. Y las hermanitas estupendas del San José del Tarbe, de todo. La gente, mira, hacen todo para que entren ahí. Pero eso tiene que ver con si no están ahí en una clase social y el amiguito si no tiene el carro. Eso es una cosa horrenda. O sea, tú te fuiste por el lado de lo cara de la educación católica, pero donde iba la pregunta, creo yo, era el otro lado. O sea, ¿por qué la educación pública no es igual? Cuando yo estudiaba en el Colegio San Ignacio en los años 60, el Liceo Gustavo Herrera, que queda muy cerca del Colegio San Ignacio, era mejor que el Colegio San Ignacio. Pero lógicamente, era mejor en instalaciones.
era, claro, mi mamá, o sea, de los dos. No, sí, pero tú sabes por dónde voy yo. Sí, bueno, yo también sé por dónde voy yo. No sabemos por dónde vamos. Sí, que es una gran ventaja en la vida. El Liceo Gustavo Herrera era mejor que el San Ignacio en instalaciones. O sea, la piscina de Gustavo Herrera era mejor que la piscina de San Ignacio. Los campos de béisbol eran mejor. ¿Los curas qué pasa? Entonces, no, pero ¿qué pasa? El Colegio San Ignacio se ha mantenido una cierta, yo creo que se puede mejorar mucho el Colegio San Ignacio. Se ha mantenido una cierta calidad educativa, se ha mantenido al día. La pregunta es ¿qué ha pasado a Gustavo Herrera? Desastre. O sea, Un desastre. No, bueno, entonces el problema es, ojalá la educación católica en Venezuela fuera la peor. Eso querría decir que la educación pública estaría mucho mejor. ¿Por qué la gente quiere que los que vayan a los colegios católicos o privados en general? Porque la educación pública no funciona. Porque hay clases todos los días, porque los baños tienen agua, porque los pupitres no se puede sentar y se cae, porque los profesores así tienen clases. Okay, entonces, el problema para mí es, yo no lo digo esto con orgullo. O sea, a mí me parece gravísimo para Venezuela que la educación pública esté en el nivel. Bueno, porque ustedes que ofrecen sacrificios a Dios en nombre de cualquier cosa, porque no te cualquier cosa. Bueno, qué sé yo. Acuérdate que tú no me has dado la posibilidad de ser jesuita. Dime, ¿por qué no eres ministro de Educación? Te aseguro, cualquier presidente que quiera encontrar un sacrificado, que pueda con los huelguistas, que pueda con los sindicalistas, que pueda... Ustedes son el actual ministro de Educación es un sacrificado. El problema, la educación no está en el ministerio. O sea, no está en el ministro. No, pero está en la organización. Claro. Y está en la educación. O sea, ¿por qué? Una de las cosas que uno cada vez que me acuerdo me entristezco es que en la selección nacional que se hace para la educación superior, ese examen que se hace el CNU, los peores estudiantes son los que van a la escuela de educación y a los pedagógicos. Claro. O sea, los promedios más bajos, o sea, los requisitos más bajos para ingresar en una carrera universitaria son para la carrera de educación, que son los que van a estar después educando a las generaciones nuevas. O sea, ¿por qué un educador no se le exige más que a cualquier otro profesional cuando lo que va a tener en sus manos precisamente es la creación de personas? Todo eso es porque los deben responder aquellos que tienen una respuesta para ellos, o una posibilidad, bueno, porque hablar por la tapa la barriga no es de ustedes. Si ustedes hablan por algo, es decir, tú en una de las entrevistas, y has dado muchas y sabes por qué las das y sabes en qué momento las das, has dicho que a los curas no se les permite, palabras textuales, yo las copié, no son los únicos discriminados porque no pueden optar por la presidencia de la República. Eso se puede decir con gran alivio, eso se puede decir con un gran pesar. ¿Cómo lo dice Arturo Sosa? Bueno, lo digo en varios tonos. El primer tono es el mamadera de gallo, ¿no? Que es una de las funciones más importantes en la vida. Porque bueno, Pero que yo sepa que los jesuitas no tienen mucho sentido del humor. No conoce al actual superior general de los jesuitas, es un auténtico mamador de gallo. Y los que yo he conocido, el padre Arrupe, que fue el anterior, también lo era. Es que sin humor no se puede vivir esta vida, ni la jesuítica ni ninguna otra. Y sin amor tampoco. Bueno, pero es que como por ahí anda, ¿no? El amor a Dios también tiene sus carnitas. Tiene personas que se quieren mucho. En segundo lugar lo digo porque eso es una de las reminiscencias de un liberalismo trasnochado o como lo que se quiera llamar en nuestra Constitución. Sí. O sea, porque no es ninguna amenaza. Aquí nunca ha habido una amenaza de clericalismo como para que tú pongas como una de las condiciones para ser presidente de la República que no sea cura, ¿no? Pero tú lo dices, eso lo digo, y en tercer lugar lo digo para defenderme, porque entonces me pasan diciendo que por qué tú no me lanzas de candidato a la presidencia de la República. Bueno, la razón fundamental es porque no me da la gana, ¿no? Y la segunda, porque no se puede. No se puede, tú que hablas bien francés, no es un idioma, ¿no? No se puede, no, porque siempre no se puede, pero no se puede. ¿Por qué en este momento, que por lo menos siempre uno cree que cuando uno tiene un dolor de muela es el peor que ha tenido en su vida, ¿no? Porque en este momento, a lo mejor si lo vemos a lo largo o comparado, porque yo he visto los historiadores,
no es el peor momento si lo compara. El otro día yo tuve aquí a alguien que fue presidente de Derechos Humanos en una de esas grandes instituciones y él hablaba de estos derechos venezolanos, pero realmente pisoteados, horrendos, que uno no tiene que leer nada. Si salimos aquí o aquí mismo, están pisoteados. Y no digo, no, pero mire lo que pasa en Nairobi, mira, eso no puede ser. Pero eso ustedes tienen que tener, si no hablarían, no darías tú en estos momentos tantas posibilidades que se acerquen a tu yo, a tu reflexión. Eso te quita tiempo, tú trabajas mucho, eso me consta. Porque te leo y eso no se hace en un minuto. Debes tener respuestas. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, por cosas tan concretas? Conozco un poquito, porque voy con cierta frecuencia a tu barriada, más hacia la barriada Cati. Vivir ahí es muy difícil. El sábado antepasado fui a Petare. Es decir, solamente el conglomerado del cual casi no se puede respirar. No hablemos de ningún derecho humano, el derecho al oxígeno. Sí, al espacio vital. Al espacio vital no existe. Bueno, uno de los proyectos más queridos del Centro Gumilla en este momento es la participación en la reestructuración urbanística de la quebrada de Catuche, que es un barrio pequeño, o sea, son varios barrios, ¿no? Que tiene mucho abolengo caraqueño, sí. Y bueno, el problema del espacio es grande. Ahí viven unas 10.000 personas aproximadamente, ¿no? Desde la Puerta de Caracas hasta detrás de la Torre de la Prensa, toda esa quebrada. Bueno, ahí está participando, el que más trabaja en eso es el director actual del Centro Gumilla, que se llama José Virtuoso, un jesuita. Ese trabajo para nosotros es muy importante en el sentido que estás diciendo. O sea, ¿qué se puede hacer por ejemplo, en un espacio pequeño para que la gente viva mejor sin tener que sacar a la gente? O sea, ¿cómo se puede redistribuir ese espacio y cómo se puede humanizar? Que va desde la humanización del espacio mismo, o sea, la distribución del espacio, porque eso se cambia, y también cómo se cambian sobre todo las relaciones entre la gente para que la vida sea más humana. Arturo Sosa Bascal, óyeme esto, como tú hablaste, tú me matas, pues te lo claro, no, yo siempre pongo A, porque si no me regala mi mamá. Si no tú pones SJ, y uno no sabe qué significa. Mira, si en esta quebrada de Catuche, tú puedes vivir 10 personas, 10 mujeres, 10 hombres, 12, vamos a decir, y no les dices a ellos que no pueden seguir pariendo como conejos, porque entonces no podrán ir a las escuelas, porque entonces no podrán comer. Están haciendo los jesuitas. ¿Y tú crees que la gente no sabe eso? No lo sabe, no lo sabe, y ustedes los jesuitas no les hablan todos los días de la cosa más importante, que es el derecho a la vida, el derecho a la vida de un niño, de los 3 o 4 niños que no han querido nacer. Están allí y se están drogando y no están comiendo, y de eso no hablan porque ustedes, el Papa ha dicho que usar anticonceptivos es pecado. No, eso ¿qué no? No, es que está diciendo muchas cosas juntas ahí. Es que no, es una sola. No. Contéstamelo en una palabra. ¿Cuál? ¿Ustedes regalan anticonceptivos? No, por supuesto, no regalamos nada. Bueno. Ustedes no regalan nada, eso es verdad. Eso sí es verdad. Pero nosotros, por supuesto que ese tema se trata en todas partes. O sea, el tema de la concepción responsable, ¿no? O sea, responsable. Un hombre que tiene 4 botellas de aguardiente encima es responsable. ¿Sabes lo que hace? No es responsable, no, pero es que tiene que... Entonces, ¿tú qué haces? Le tapas el conducto o le quita la botella. ¿Qué es más efectivo? Mira, o sea, el problema no mira, es... casi las dos cosas. O sea, no le preguntamos a Lorena. Sí, bueno, esa es una solución radical. O sea, el problema no es únicamente los anticonceptivos, que los anticonceptivos es un elemento casi anecdótico de ese grave problema. Pero el grave problema es la educación sexual. Ustedes tienen que tomar una posición. Bueno, la tenemos. Pero no la tienen, Arturo. La tienes tú, y uno puede hablar contigo y siente que no nos engaña. Pero él no la tiene. Y la gente, acá vamos a volver a la encuesta, falsa o no, así como dicen que tú eres un hombre con esto y esto, tú tienes una aureolita así como la Virgen del Valle, ¿no? Así está. No, porque yo no hago unas encuestas, ahí sale otra vez. No, pero salen muchas cosas que realmente
no quiero convertir en un programa ese de rosa, pero no tiene lo que es principal, que es, yo creo que esto es esencial ser enseñado por la gente que cree. Y Venezuela, y la gente puede decir tan maravillosamente inteligente como Manuel Caballero, yo me arrodillo para decir que yo no soy creyente, gracias a Dios, ¿no? Pues tiene la inteligencia de esto, pero creen. ¿Y a través de quién creen? A través de lo que le hablan los curas. Y lo que los curas le dicen, no todos son teólogos seguidores de Arturo Sosa, son teólogos de los que bautizan niñitos, y todos hacen lo posible. Mira, pueden no comer, pero bautizan a sus niños. A la hora del entierro gastan lo que no han gastado en su vida y llaman a un cura, porque eso es necesario. Pero durante la vida, ese cura no les ha ayudado a vivir mejor. Esos curas solamente le han ayudado en 2 momentos imposibles de la vida, en el cual ellos no han tenido ninguna responsabilidad, porque son niños irresponsables y son muertes irresponsables, porque no han tenido el cuidado de nadie. Y los curas no les han ayudado para tú sabes. Lo que pasa es que hay que echarle muchas matizaciones a esas afirmaciones. Porque como entre los curas hay como en la botica, ¿no?, de todo, hay gente que sí ayuda, y gente que ayuda un poquito más, y gente que ayuda un poquito menos. Entonces, a mí me parece que siendo justos con el proceso histórico de la Iglesia, en los últimos 20 años en Venezuela, 30 años después del Concilio Vaticano II, yo creo que se ha hecho un esfuerzo bastante grande para que los curas ayuden a la gente a vivir. Y que hay gente que lo está haciendo. Y no digamos únicamente los curas, que hay un esfuerzo formidable por parte de las instituciones religiosas para hacer eso. Y eso lo ha ido haciendo una manera muy distinta de percibir. La percepción esa que tiene de la Iglesia en las encuestas no es únicamente un capricho, no es únicamente porque ha descendido el resto del liderazgo. O sea, también yo creo que la gente siente... ha aumentado. Que la gente siente que lo que representan a la Iglesia, o sea, los curas, las monjas, la gente que trabaja, los catequistas, no sé qué, están más cerca de su vida que antes. Por eso se sienten de alguna manera liderizados por eso. Entonces, por supuesto que en ningún caso es lo más deseable lo que hacen todo el mundo y todos los curas, y hay curas de todo tipo, ¿no? Hay uno que dice que yo soy un desastre, entonces hay otro que dice que... Tienes razón. Sí, eso es verdad. Bueno, entonces eso... A ti te encanta que te lo digan. No tanto. No, sí. Entonces eso que dices que tiene un sentido del humor. El proceso es complicado. Entonces la educación de la gente que trabaja para que la gente viva, pero nosotros sí intentamos enseñarle a la gente que la vida es el derecho fundamental. ¿Cómo logran pelear con los marines? Es más difícil, porque ellos son mucho más fuertes que nosotros. Pero la pelea entre ustedes, es decir, la más grande y la más antigua, que Opus Dei jesuita, Opus Dei más grande, ¿cómo hacen ustedes? Porque no han logrado que solamente esas peleas las entiendan las élites y los teólogos, y después nosotros digamos el perraje la repetimos para hacer creer que nosotros sabemos algo. Pero yo tengo que decir, tampoco sé nada de eso, porque yo nunca he peleado con nadie, lo puse ahí. Pero pues he peleado contigo. Tampoco. Uy, sí. Bueno, pero han peleado a mi espalda, así que yo me entero. O sea, esa pelea no sirve, la pelea sirve cuando uno está en la pelea, ¿no? Estás peleando de una manera muy bien. Bravo, ganado. O sea, a mí me parece que esa pelea en Venezuela es un poco importada. O sea, en Venezuela... Pero no, primero que no en todas partes, porque por eso, en muchos países civilizados ustedes están casi desaparecidos. Entonces no son inexistentes. Es decir, ¿quién en Francia de verdad va tanto a la iglesia y los anglicanos y las cosas? Entonces, eso se diluye. El poder de ustedes se va diluyendo ahí. Ustedes se van civilizando. Y Peluche me dice que tengo que decir una cosa que me encanta, que es el salón de los jóvenes, que a ustedes les gustan los jóvenes y a Pirelli le gustan los jóvenes. Y Pirelli, ¿qué son? Esos son la cultura que rueda. Mira, él hace esas cosas que yo no puedo hacer, pues estoy
Yo no sé montar bicicleta, pero sí andar en carros, los cauchos. Y también quiero decir que he hablado de los curas, pero quiero decir cuánto le agradezco a hombres como Genaro Aguirre, como el padre Ugalde, como Monseñor Ovidio, como tantos otros, que curiosamente me dicen, pero Sofía, tus mejores amigos son los curas. ¿Qué es eso? Y eso es verdad, lo que me hace pensar que pertenezco no a los creyentes, pero sí a los amigos y admiración y estima, entre los cuales se encuentra Arturo Sosa.